artículo que me gustó porque lo analiza desde un planteamiento diferente. Este artículo lo escribió un gran sabio de nuestros tiempos, Dr. Jamal Abdel Settar, un egipcio, y lo titula La misericordia de Allah en el terremoto. La parte, ver esta tragedia, catástrofe natural, lo ve desde el ángulo de la misericordia de Allah. Y dice que la mayoría de la gente, cuando ve un acontecimiento así, se centra solo en la parte del daño, la parte de los daños mortales o materiales. Y es un ángulo muy limitado, humano, pero estos acontecimientos hay que intentar leerlos o analizarlos desde una perspectiva más amplia, intentar buscar la sabiduría de Allah que hay detrás. Dice, la mayoría de la gente o las noticias, cuando sucede algo así, nos hablan de el número de fallecidos, el número de heridos, el número de daños materiales o la estimación de daños materiales, pero el creyente intenta buscar la parte invisible, la parte de los dones que hay detrás, las lecciones que hay detrás, las bendiciones que hay detrás, a pesar de ser un suceso trágico y muy triste. El primer punto habla dice, si Allah subhanahu wa ta'ala ha querido, ha decretado que en ese momento y en ese día muriesen decenas de miles de personas que son sus criaturas, a las que Él dio la vida, no debemos olvidar que en ese mismo acontecimiento y en ese mismo lugar y en ese mismo día, Allah subhanahu wa ta'ala salvó a otros millones y dio la vida a otros millones. Este terremoto se dio en un lugar muy pequeño del planeta, y los afectados son una proporción muy pequeña de la humanidad. No solo tenemos que fijarnos en ese porcentaje mínimo de perjudicados, sino hay que ampliar un poco la visión y ver que en ese mismo instante Allah subhanahu wa ta'ala salvó millones, miles de millones de vidas de causas similares. Y dice además, incluso esas personas que murieron, nosotros creemos firmemente que nadie muere, nadie se va de este mundo antes de agotar el último segundo de vida que Allah haya decretado para él. Es decir, esas personas iban a morir igualmente por otros motivos. Pero Allah subhanahu wa ta'ala eligió que muriesen de esa manera. En vez de morir en su casa, en un hospital, en la calle, en cualquier sitio, Allah quiso que muriesen de esa manera. ¿Y qué tiene esa manera de morir de especial? El profeta sallallahu alaihi wasallam dice en un hadith, los mártires son 7 tipos. Hay 7 tipos de martirio. Y cita entre ellos el que muere debajo de un edificio derrumbado, es decir, en un terremoto. Es decir,
que si lo vemos desde el lado positivo, nos damos cuenta de que Allah subhanahu wa ta'ala eligió para esas personas la mejor muerte que puede haber. Y además de eso dice, Allah, al haber elegido esa muerte, para esa forma de morir para esas personas, les añadió, además del martirio, les añadió que millones de personas en todo el mundo hicieran dua para ellos. Millones de personas que estaban haciendo el Umrah o estaban simplemente rezando, viendo las noticias. Millones de personas han estado estos días haciendo dua por esos hermanos y hermanas que fallecieron en el terremoto. En unas circunstancias normales nadie se acordaría de uno que murió en Turquía o en Siria, una muerte normal. Además de todo ello, la bendición que tuvieron es que Allah subhanahu wa ta'ala eligió a esas personas para que tuviesen el dua de millones de personas. Mezquitas han rezado por ellos, salat del ausente, gente que hace sadaqa por ellos, lectura del Corán en todo el mundo. Y por otro lado habla de los heridos a los que Allah subhanahu wa ta'ala salvó de esta catástrofe, pero que han sufrido algún tipo de daños físicos. Nos recuerda aquí que como creyentes, como musulmanes, creemos que cualquier desgracia que le pase al creyente, ya sea una enfermedad o cualquier otro tipo, si la afronta con paciencia, tiene una recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, que puede ser el perdón de los pecados, que puede ser la elevación en los grados, el acercamiento a Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, no hay daño que le afecte al musulmán, del tipo que sea, incluso una espina, si le pincha una espina, si la afronta con paciencia, sin que Allah le perdone por ello sus pecados. En otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, si Allah ama a alguien, le somete a pruebas y dificultades. Hasta tal punto de que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que Yawm al-Qiyamah, el día del juicio, la gente que no haya sufrido desgracias, cuando vea la recompensa que tienen los enfermos o las personas que hayan sufrido cualquier desgracia en este mundo, cuando vea ese día la recompensa, dice, Ahl al-Afiyah, la gente del bienestar, la gente que siempre haya estado bien, deseará que haber pasado toda la vida en continuas desgracias. Incluso dice el hadith, deseará que sus cuerpos hubiesen sido machacados, de ver la recompensa que tienen las personas que sufren en esta vida y afrontan ese sufrimiento con paciencia. Nos dice también que no debemos, primero habla de los fallecidos, luego habla de los heridos y habla de los daños materiales. Sí, hemos visto imágenes impactantes, ciudades enteras derrumbadas, caídas, edificios, muchos daños materiales que en términos económicos suponen unos números incalculables. Pero dice, no tenemos que fijarnos solo en las casas caídas y en los bienes perdidos. Tenemos que ver el otro lado. ¿Cuántas personas se han movido para dar fi sabilillah, sadaqat y donaciones de todo tipo? Es decir, no ver lo que se ha perdido, ver también lo que se ha recaudado. Lo que se ha recaudado hasta ahora es mucho más de lo que se ha perdido. Dice, nuestra umma, Allah subhanahu wa ta'ala la ha revivificado, le ha devuelto la vida con este hecho. Y hemos visto cómo
El hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que habla de la umma como un solo cuerpo, se ha manifestado en práctica estos días. Los musulmanes de todo el mundo, incluso gente que no es musulmana, de todo el mundo, se ha movilizado para dar mucho o poco y ayudar a las personas afectadas. Entonces, hay que ver esta parte también, la parte de la generosidad que se ha visto, la parte de las movilizaciones, donaciones, sadaqat, voluntariado, gente organizaciones que se han movilizado hasta ahí. Toda esa parte es incalculable en términos económicos. Y también hay otros beneficios inmateriales. Dice, ¿cuántas personas de ver lo que ha sucedido han vuelto a Allah? Han vuelto al Corán, han vuelto al Salat, han hecho tauba. ¿Cuántas personas de ver lo que ha sucedido han valorado lo que tienen y se han vuelto agradecidos con Allah subhanahu wa ta'ala? Cuando antes no le daban valor a tener un hogar o tener lo básico en esta vida. Dice, las desgracias, aunque nos entristecen, las desgracias, aunque nos entristecen, la sabiduría de Allah, pensar en la sabiduría de Allah que hay detrás es lo más importante que tiene. Es decir, no tenemos que limitarnos a ver el exterior, sino profundizar un poco y buscar las lecciones que hay detrás. Y luego nos dice, el temblor de la tierra durante unos segundos no nos tiene que hacer olvidar su estabilidad durante miles de años. ¿Vale? Esta bendición de tener una tierra estable no la tenemos que olvidar o infravalorar en comparación con un temblor de segundos. Ese temblor nos tiene que recordar la bendición de tener una tierra estable, y es algo que el Corán nos invita a reconocer y agradecer. Y dice, cuando vuelva a su estabilidad, no nos tiene que hacer olvidar el gran temblor que vendrá, y el último temblor de la tierra, que es el fin de este mundo. Las ayat de Allah, las señales de Allah, son señales, no son hechos que se analizan en los platós de los medios de comunicación. Estas son ayat de Allah. Y las ayat de Allah hay que pararse a leerla, aprender de ella, reflexionar en ella, sacar conclusiones y sobre todo buscar su aplicación práctica. Con esto, Allah no quiere vengarse de sus criaturas. Allah simplemente quiere advertirles, quiere recordarles su poder, quiere guiarles, quiere orientarles al camino recto. Y bueno, el artículo es simplemente, como es una invitación a ver los hechos desde un ángulo diferente, no pararnos en la desgracia en sí, los números de los afectados, ni siquiera pararnos en la parte solidaria. Sí, tenemos que ser solidarios y tenemos que ayudar a nuestros hermanos y apoyar en lo que podamos, porque esto es una prueba para todos, una prueba para ellos, porque pierden sus casas, pierden sus seres queridos y tienen que afrontar eso con paciencia, y una prueba para nosotros porque hay una carencia y una necesidad, y tenemos que, la prueba es si nos movemos para compartir lo poco que tenemos o lo mucho que tengamos con ellos o no. Pero ni siquiera hay que parar ahí, ni siquiera hay que parar en la parte de la generosidad y la solidaridad con los afectados. Esto es algo mucho más grande, es una aya de Allah subhanahu wa ta'ala con la que nos invita a reflexionar sobre esta vida, su sentido, su significado y nuestra presencia en ella, nuestra misión en ella, y sobre todo es una invitación y una señal que nos invita también a hablar